Hola, buenos días. Bienvenida a todas. Voy a hablar en femenino porque es mayoritario, aplastantemente mayoritario el público femenino hoy. Bueno, buenos días. Ahora seguirá seguramente entrando gente, llegando. Ya sabemos que esto es un espacio, un museo de baja institucionalidad y que pueden entrar las inscritas, las vecinas, los vecinos. Irán apareciendo por aquí más gente. Bueno, hoy continuamos con la segunda jornada, el segundo día de esta jornada y seguimos pues en este debate sobre la imagen gitana y la representación gitana desde el mundo del arte y la literatura, desde esta mirada crítica con la idea de subvertir, ¿no? Porque aquí hemos venido a impugnarlo todo y a construir sobre las cenizas de estos estereotipos. Hoy vamos a empezar, ya ayer repasamos el programa, no lo voy a contar otra vez, pero la primera ponencia de hoy es de Tania Pardo, directora de esta casa, y su intervención yo ayer también la anunciaba, que creo que es muy importante, porque en esta jornada que está pensada como diálogo entre el mundo del arte y el mundo gitano, su voz era principal, porque es la bisagra que hace posible esta conversación. Ella, desde su trayectoria profesional y su curiosidad infinita del pensamiento y del arte, llega a hacerse estas preguntas de, bueno, ¿y esto de los gitanos y las gitanas en los museos, por qué así? ¿No? Bueno, ahora ella nos contará. Se plantea este interrogante y desde este sentimiento de injusticia, de que aquí hay algo que falla, hay algo que chirría, se plantea abrir este espacio de diálogo para desaprender y construir de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ella cree que no, pero su voz es esencial para poder hablar. Con alguien hay que poder hablar. Bueno, en realidad, muchas gracias por la presentación. Es un ejercicio completamente vanidoso. Yo lo que quería era aprender. Entonces os invitaba para escucharos. Así que te agradezco lo de mi voz, pero yo voy a hacer lo que pueda. Aprender y desaprender. Ahora voy a hacer el momento este desagradable de un minuto de releer el currículum profesional. ¿No? ¿Quieres? No. Yo es que me siento muy incómoda cuando me lo hacen, sí, sinceramente. Bueno, pues ya saben que Tania, directora de este museo, que ha llegado hasta aquí después de un recorrido de muchos años dirigiendo otros centros de arte contemporáneo, que es experta en esto de la filosofía estética o de la estética de la filosofía y del pensamiento a través de la imagen. Y esto no es una profesión, sino que es una forma de estar en el mundo, de mirar el mundo y de comprenderlo. Así que, Tania. Ay, muchas gracias. Qué generosa eres, de verdad, ¿eh? Que nos quedamos. Bueno, te dejo aquí para que sea todo tuyo. Bueno, mil gracias. Si queréis bajamos un poco las luces. Así que me gusta mucho más. Bueno, mil gracias a la presentación, mil gracias a Pastora, a todas las voces que vamos a escuchar. Y os voy a contar brevemente, además pienso que no hay cámaras, entonces estoy como en casa, la verdad, nunca mejor dicho. Bueno, esto surge en realidad por un interés pensando en todos los movimientos decoloniales, leyendo cartelas a lo largo de las visitas a diferentes museos, y me preguntaba, ¿y los gitanos? Si no podemos concebir, por ejemplo, Madrid sin Latinoamérica, ¿por qué concebimos la historia del arte a través de una representación que no se les ha preguntado a esas personas cómo quieren ser representadas, ¿no? La estereotipación. Entonces empecé a fijarme de una manera bastante intuitiva, porque soy una advenediza y una desconocida, por ejemplo, del flamenco. Intuición probablemente, y mi interés también sea estereotipado. Por eso quiero decir que mi voz es situada y muy modesta, aproximándome a esto. No voy a hablar de flamenco, pero sí voy a hablar de cómo la historia del arte ha representado al pueblo gitano. Y luego voy a hablar también de un concepto que me llama mucho la atención y que hablando con Pastora le gustó mucho, y era el vivir gitano, ¿no? De repente pensé, ¿cuántos artistas quieren vivir gitano? ¿De dónde viene esto? Y os he puesto esta imagen, que probablemente no sepáis qué es, pero es la habitación de Luis Claramunt, que era un artista, que veremos después, que realmente quería vivir gitano. Y me hacía gracia la confrontación de vivir gitano frente a la mirada de las mujeres gitanas. Nadie conocemos qué es vivir gitana, ¿no? Pero hay como una cosa de el vivir gitano. Y aquí voy a empezar ya a contaros cosas. Dicho esto, será sobre todo el romanticismo y el realismo quienes van a favorecer la imagen de lo gitano respecto a la bohemia, al artista. Hubo dos magníficas exposiciones que hablan de los bohemins, o de los... la bohemins es la palabra en francés que significa gitanismo, y hubo dos exposiciones fundamentales, una en el Grand Palais de París y después vendrá, y gracias también a esta exposición he podido leer unos textos increíbles que, claro, nos aproximan otra vez al pueblo gitano
desde voces que no son gitanas. Aquí vemos el carromato de Van Gogh, que lo vamos a ver después. La conferencia, aunque yo hable y parezca que sé mucho, no sé nada. O sea, esto es una verdad relativa, hablo sobre el deseo y la fantasía. Esto significa que me pueden interrumpir. Ayer decíamos, ¿no?, como con Juan Loriente, que hacías, a mí también, me podéis interrumpir lo que queráis, si consideramos que algo falla. Vivir gitano era esa referencia, como digo, a la alusión por esa fascinación que conquistó a muchos creadores que desde el siglo XIX vivieron bohemiamente. Y ya en el siglo XX se traslada a nociones como el artista maldito, el bebedor, el libre, el cantaor, el juerguista, siendo, como digo, los máximos exponentes para mí Luis Claramunt y Bonifacio Alfonso. Yo voy a contar un recorrido por diferentes artistas. Es uno, no es el único, no es verídico. Cada uno que haga luego lo que considere. Son ventanitas para que cada uno después, si a alguien os interesa, lo busquéis en profundidad. Recopilar un número aparentemente infinito de imágenes gitanas, dice Timea Hauhaus, que es una de las mayores comisarias gitanas, de hecho la primera, que hace una exposición en el 2007 en la Bienal de Venecia, dice ella, se hace necesario, en primer lugar, para poder examinarlas y, en segundo lugar, para que su desconstrucción pueda asumir una función. Walter Mignolo, además, sostiene que solo podemos entender la lógica de la inclusión social si nos remontamos a la historia de Europa, a la práctica esclavista y colonizadora del continente. Como digo, el concepto de bohemia artística, que se forja a mediados del siglo XIX, entre el romanticismo y el movimiento realista, comienza también a valorar la creatividad del artista y su libertad, y de hecho esta palabra aparece en el diccionario de Pierre Larousse en 1867. Y la definen así, a la bohemia, un nombre dado por comparación con la vida errante y vagabunda de los bohemiens, gitanos, a una categoría de jóvenes literatos o artistas parisiens que viven al día del producto precario de su inteligencia. Pero esto, aunque yo hable cómo vamos estereotipando la imagen a partir del XIX, es mucho antes, con la llegada a Europa de los gitanos en el siglo XV, como nos contaba ayer Pastora, cuando empiezan a aparecer las primeras imágenes de representaciones gitanas. Y aquí la joven gitana, que siempre va con la cabeza tapada y casi siempre lleva el pañuelo a rayas. Todo esto lo voy a contar porque quiero decir que sea como un poco mixta esta conferencia. Ayer se dieron cosas a lo mejor por hecho que si no te metes mucho en el tema, pues no lo sabes. Entonces vamos a hablar desde la historia del arte, por qué esta estereotipación y algunas cosas que personas del pueblo gitano conocéis perfectamente. Noelia, tú corrígeme si me equivoco, que tú te lo sabes todo. Bueno, dicho esto, las representaciones de los gitanos en el arte occidental se remontan al siglo XV y van a influir en este tipo de iconografías, ¿no?, del arte europeo, a través de diversos productos de la cultura visual. Por ejemplo, esto es una familia gitana. Esta es la representación de los gitanos, que tiene mucho que ver después con todo lo exotizante que se va a poner de moda en el siglo XIX, el orientalismo, cómo van vestidos, los turbantes, las representaciones de los reyes de Oriente. Y una cosa más que me ha hecho gracia, y no la voy a traer para que ustedes vayan al Prado y lo vean, pero es la familia del pajarito casi de Murillo, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVII. Las imágenes son constelaciones que se van complementando a lo largo de la historia. Estos modelos iconográficos que se van a establecer entre los siglos, sobre todo XVII y hasta el XVIII, se van a repetir como un patrón, para luego examinar el exotismo idealizador del romanticismo. Jacques Callot tiene este grabado que se llama Los Bohemiens y se cuenta que tenía tanto interés, es un grabado del siglo XIX, tanto interés por los gitanos, que se fue con una familia gitana hasta llegar a Europa. Es interesante y me gustaría mucho que nos fijáramos, aunque lo contaré después, en las plumas. Muchas representaciones en la historia del arte después de guerreros son plumas en la cabeza que tienen que ver con el pueblo gitano y se representarán así. Hay muchos artistas fascinados, como por ejemplo Caravaggio. Hablamos ayer muchísimo de este cuadro que está en el Louvre, que es la Buenaventura, la gitana leyendo la mano.
Ayer nos lo contaba Silvia Agüero y entonces por curiosidad me metí a leer la cartela que describe el Museo del Louvre este cuadro. Y efectivamente, no solo se dan por hecho muchas cosas, como que son ladronas las gitanas, sino que además tiene más gracia la cartela porque pone una escena costumbrista de la vida cotidiana. O sea, como que vais robando todo el rato, ya lo dijo ella. Si es que no sé yo qué hago aquí contándolo, porque este lo vemos, que tiene mucho que ver con la fortuna, y también veremos la lectura de manos, el romero, o por ejemplo el de Georges Latour, donde aparecen ya no solo que se está cambiando el dinero y esta señora mayor que quiere hacer esta lectura de la mano, sino que hay otro aprovechando metiendo la mano, ¿no? Estas representaciones se van a tipificar y se repiten y repiten a lo largo de la historia. Los gitanos aparecerán como un elemento casi en muchos cuadros decorativos, ¿no? Como por ejemplo en Thieniers, que directamente los introduce dentro de los paisajes. Bonito, ¿no? O aquí, familias gitanas y al lado la lectura de la mano de la anciana. Con la llegada del realismo, además, el prestigio de la comunidad gitana aumenta. En palabras de Courbet, por ejemplo, dice: acabo de iniciarme en la gran vida vagabunda e independiente del gitano. Escritores como Baudelaire, en su diario Mi corazón al desnudo, llamaba, por ejemplo, y declaraba dos obsesiones unidas: glorificar el culto de las imágenes, mi gran pasión, la única, la primitiva. Ya estamos vinculándonos a lo primitivo, a lo salvaje, a lo desconocido, la otredad. Y a la vez, decía Baudelaire, que se puede llamar también glorificar, el vagabundeo y lo que podría llamarse el bohemins, o sea, el gitanismo. Baudelaire es otro fascinado también de Thomas Gainsbourg y y también de Callot. De esta manera quería iros llevando a principios del 20 y, por ejemplo, este cuadro de André de Bemas, que son los incomprendidos. Los incomprendidos se convierten en esa clase del artista bohemio que vive en las guardillas de París pasando frío. O sea, para ser buen artista tenías que pasar mucha hambre. Esto tampoco ha cambiado mucho, lamentablemente. Pero esto era la representación que tenía mucho que ver con los gitanos. Y aquí pongo a Courbet. Courbet es un poco para mí el Santiago Sierra del siglo XIX. Si quieren lo pueden ver, siempre escandalizando, pero desde un lado con estas posiciones, ¿no? Hablamos también aquí de un concepto que es el concepto de clase o la conciencia de clase, no tanto a la que perteneces, sino desde dónde hablas cuando hablas a qué perteneces. Y esto para mí es muy ejemplificador, tanto en Courbet como en Santiago Sierra. Courbet además se fascina también y aparte de declarar empieza a hacer también estas imágenes. Y aquí aparece ya la gitana pensativa, aparentemente medio desnuda, los cabellos sueltos. Y empieza a ser algo erotizante, no solo exótico, que iremos viendo. Voy a poner otra vez aquí esta fascinación de Callot, que es un elemento básico para entender esta fascinación. Y los gitanos empiezan a pertenecer en esta concepción de lo bohemio a un mundo también que tiene que ver con lo marginal, con los bebedores, con los que están al margen de la sociedad, como por ejemplo con los mendigos, ¿no? Que también fue una fascinación de Callot. Pero no solo de Callot, sino el artista por excelencia más moderno que va a representar, o uno de los primeros, será Goya, con Cueva de Gitanos. Todo esto, como vemos, hace que surja una iconografía alrededor del mito gitano que, a su vez, la popularidad oficial del tema sugiere es que el mito bohemio era en sí mismo sólidamente burgués. Porque no hay que olvidar, que ayer también se dijo, que las representaciones pasan. Una representación no es una verdad, por tanto, son fantasía. Así que los gitanos pasan a ser representados como la fantasía del que los está mirando, y no se miran a ellos mismos, sino por el otro. Hay que decir que en el siglo XIX el auge también de la edición gráfica hace que esta imagen de lo gitano sea completamente reiterada y cada vez más se asocie al exotismo hechicero, a la intriga romántica, a la seducción femenina, a la heroicidad masculina. Y avanzamos, por ejemplo, en el tiempo con Goya. Y si hablamos de Goya, tendremos que hablar irremediablemente de Picasso, ¿no? Es curioso pensar todas las conexiones en el arte, ¿no? Entre la muerte de Goya y el nacimiento de Picasso solamente hay 60 años. Yo pensaba que estaban mucho más separados en el tiempo. Ellos se fascinan
también por todas estas representaciones, como Hans Buckerman, que hace Los gitanos en el mercado, o esta aparición de la pluma, ¿no?, que tiene que ver con esta concepción de cómo eran. Así nos vamos aproximando a esa bohemia francesa, sobre todo va a ser en Francia, donde los bohemios artistas se relacionan con esta fascinación por lo gitano y aparecerán artistas como Henri Renoir. Es aquí, en este momento, cuando se forja la idea del vivir gitano como imagen del hombre libre y al margen de la oficialidad. Y como decíamos, la imagen de la gitana tiene mucho que ver con el mito cervantino de la gitanilla, que también lo vimos ayer, renovado en la Esmeralda de Víctor Hugo y, por tanto, en la Carmen de Mérimée, que más tarde sería la de Vincent. Muchos artistas se van a fijar especialmente en la figura de la gitana, porque veían a menudo como una mujer libre, sensual, envuelta en un aura de misterio, y además se va a poner de moda en París los temas españoles. Vamos a ver que, como decía Apollinaire, no hay nada más interesante o más verdadero que ver bailar ballet español en los cafés de París. O sea, imaginaros la construcción, que era completamente falsa, ¿no? Courbet y sus representaciones de gitanos y, por supuesto, Manet, ¿no? Uno de los más alegres que hablan de este movimiento nómada va a ser Van Gogh. Todo esto en el siglo XIX y principios del XX tiene que ver con la fascinación de lo gitano como no solo lo exótico, sino como lo de fuera, lo del margen, el art brut. Y aquí aparecerá una de las representaciones quizás más bellas, que es de Henri Rousseau, la gitana dormida, Henri Rousseau, el aduanero. Conforme vamos adentrándonos en la modernidad, dejan de interesar tanto los temas gitanos, que en realidad se van a poner muy de moda porque va a estar muy de moda bailar lo español en los cafés de París. Hablábamos también que luego hay una fascinación por este art brut, que hay también quien nos cuenta que después, en pleno siglo XX y siglo XXI, muchas veces la pintura de autores y autoras gitanos y gitanas se ha considerado arte naif o art brut. Por tanto, no han entrado en los discursos canónicos o el mainstream del arte contemporáneo. Lo veremos después en las representaciones, por ejemplo, de la chunga. Y esto tiene mucho que ver con ese concepto del que habló André Breton, y era el art brut junto a Dubuffet. Ellos recorrían, por ejemplo, psiquiátricos coleccionando las pinturas que hacían las personas que estaban ingresadas en estos lugares. Y, de hecho, hay un museo maravilloso de art brut en Lausanne. Y muchos pintores y pintoras gitanos también pasan a ser denominados como categorías de art brut. Y esto también me parece interesante, ¿no? Bueno, Renoir, por supuesto, la gitana completamente tamizada por el concepto de Renoir, ¿no? Así como... Muchas veces, y es interesante que lo veamos juntas, no tienen identidad. La gitana no tiene identidad. No hay vivir gitana y tampoco tienen nombres. Gitana con pandereta, gitana pensativa, la gitana, la gitanilla. O Manet, por ejemplo, ¿no? Esto, en realidad, también hablábamos ayer, bueno, o señalaban ayer, salían temas muy interesantes, que tiene que ver con estas minorías racializadas y sobre todo con algo que ocurre en el siglo XVIII muy importante, un poquito antes de llegar aquí. Y el siglo XVIII es el siglo de la razón, todo pasado por la razón, frente a alguien que es como aparentemente salvaje, el otro vinculado a lo animal, que era lo gitano. Todo esto lo digo porque Manet, que quedará completamente fascinado, ¿no?, por lo español, empieza a hacer estos, bueno, el baile español lo veremos después, pero este tipo de grabados, como La familia gitana o Lola de Valencia, que aquí ya es bastante fascinante, porque Lola de Valencia no sabemos si es medio fallera o andaluza, y entonces, no contento con esto, hace el baile español en 1862, que se presentará en el Salón Nacional, y lo que es interesante es que es una imagen que no está captada en uno de los salones o en un baile de los cafés, sino que se los lleva a todos a su estudio y entonces los pinta allí. Por tanto, son imágenes completamente construidas y también incluye a Lola de Valencia. Se va a poner muy de moda, como digo. Por tanto, en el siglo XIX, los gitanos empiezan a prestar su nombre a aquellos artistas o escritores que daban la espalda fundamentalmente al pensamiento burgués y abogan por el inconformismo.
Hay algo interesante y es que la idea del artista como bohemio marginado fue en principio fundador de la modernidad solamente occidental. La bohemia era en sí misma la contracultura. La palabra bohemien, como vimos, es originalmente francesa y como nos recuerda Mike Sell en su ensayo Avant-Garde Roma, A Critical Reader in Bohemians and Cultural Politics, sostiene que los gitanos no solo se convirtieron en una presencia demográfica en el mundo bohemio, sino que su propio nombre se convierte en un índice de autenticidad y rebeldía. Desde el principio, nos cuenta, la bohemia requirió un complemento ideológico, una fortificación simbólica y performativa. Este grupo étnico, conocido como los gitanos, proporcionó a aquellos primeros bohemios y a quienes los han olvidado tanto una estructura conceptual como un modelo ontológico para vivir virtuosamente y auténticamente apartados de la corriente dominante. Se va a popularizar además muchísimo todo esto a través de Henry Murger y sus escenas de la vida bohemia, que se publicarán en fanzines, y después puesto por la ópera La Bohème, ¿no? Flaubert también hablaba de los gitanos con gran admiración en 1867, en una carta que escribe a George Sand. Lo español, de hecho, se va a volver exótico, a través de los viajes que emprenden muchísimos viajeros, ¿no? Como por ejemplo entre ellos el barón Davier y Gustave Doré, que los vamos a ver. El jaleo de Sargent se pone muy de moda y se presenta en el Salón en 1882, la guitarra española, la noche. Estos son algunos de los dibujos preparatorios. Y hay algo muy interesante que me gusta mucho siempre contarlo, ¿no? Y es que hay un texto fundamental para entender, que además Pedro G. Romero hizo una exposición con este título, que es de Ángel González, que se llama La noche española, ¿no? Este texto explica que en el siglo XIX fueron muchos los escritores románticos que van a pasar por nuestro país, seducidos por lo que se contaba de leyendas sobre España, sobre todo por sus bailes, por su comida. Por fabulosa que a veces nos parezca la España de la que hablaron esos viajeros románticos, no hay duda de que perseguían algo, lo español. Lo que los regeneracionistas, luego veremos, llamaron o entendieron el alma española. Y decía Gautier, los bailes españoles solo existen en París, también Apollinaire. Esto lo dijo al ver bailar un bolero en un teatro de Victoria. Él viaja hasta Andalucía para ver bailar y, decepcionado, comprende que el verdadero baile, como he dicho antes, se baila en París. ¿Qué calles, qué pueblos?, decía Manet, Anton Prusot, al regresar a España. Lo español que se persigue no es el atributo último, esencial de eso que llamamos España, es su alma. Por lo contrario, se lleva muy mal con ella. De lo español solo tiene su nombre. Esto es muy interesante porque se persigue lo español completamente construido y estoy hablando del siglo XIX, pero ahora os voy a poner, para bajar un poco el ritmo, un vídeo de 1990 que representa lo español del siglo XX. Un momentito y lo vamos a ver juntos, a ver si me sale. Ole, ¿eh? Bueno, os lo he puesto como ejemplo porque hemos visto absolutamente toda esta concepción de la que estamos... Ay, no, lo he hecho mal. Perdón. Es que yo soy de PC, en todo el sentido de la palabra. Quiero decir que el vídeo de Azúcar Moreno, nadie las pregunta cómo quieren aparecer, completamente sexualizadas, los ojos, la llama española y, como dice Ángel González, lo español es noche. Con lo español las vanguardias entran en la noche, en la sombra. Es por doquier y a menudo donde se manifiesta en quienes no son españoles o los que lo son de pega, como por ejemplo Francis Picabia, luego veremos, ¿no?, que era mucho más violentamente español que los españoles. Todo es una construcción en nuestras ideas. Como decimos, lo español se vuelve exótico. Aquí vemos, por ejemplo, a Sargent, que es quien había hecho el jaleo, que me parecía que tiene mucho que ver con el vídeo. Bueno, este vídeo además lo pongo porque me parece como una pieza de museo, ¿no? Tiene, como habéis visto, muchas representaciones de mujeres artistas, ¿no? Ni una. Otro español también es Goya, Velázquez, falta Picasso. Pero era interesante porque me recuerda mucho al jaleo de Sargent, ¿no? Y este es Sargent y el jaleo, ¿no? Aquí vemos la bailarina española. Lo español, como vemos, se vuelve exótico, no solamente por estos viajes,
sino por lo que se hace precisamente o todas sus representaciones, como Hermena Anglada Camarasa. También vemos que hace unas representaciones completamente fascinado por el baile gitano y aparece en estas curvaturas y en esas pinceladas nerviosas de lo que luego hablará Vicente Escudero como la pintura casi bailada, que la veremos también en la representación de Claramunt. A la vez que la fama de los gitanos y su imagen estereotipada fascinaba a los intelectuales y a los artistas, los gitanos iban afrontando una severa discriminación judicial y racial. Los gitanos, además, tenían que soportar un fuerte prejuicio racial no muy distinto al del antisemitismo, ¿no?, que va a culminar en el siglo XX con los nazis. Se difunden estereotipos ampliamente difundidos por la prensa que los estigmatizará como ladrones, no solo por la prensa, hemos visto que ya desde el siglo XV, cazadores furtivos, pirómanos, secuestradores. Sin embargo, los archivos policiales son sorprendentemente pobres en documentación acerca de su delincuencia. Y aunque el mito del gitano comparte ciertos elementos con el artista bohemio, la diferencia fue que mientras los artistas bohemios podían llegar a integrarse en la mayoría social, no fue así para los gitanos. Su movilidad era geográfica, no social, y rara vez se pensaba en ellos como factores de cambio del orden social dominante. A pesar de sus discrepancias, de su odio incluso a ese orden, vivían a pesar de él. Pero el mito a ellos nunca les ha cambiado. Hemos visto que desde el siglo XV hasta este vídeo musical del 90, incluso ahora, seguimos pensando a veces en esta imagen. Entonces, por eso que queramos aprender y que yo no me meta nada en hablar de flamenco, que no tengo ni idea. Voy a poner estas representaciones, ¿no?, como amables, en las que hay una superficialidad también de lo que estamos viendo iconográfico, ¿no? Hermena Anglada Camarasa, que además es alguien de Mallorca, por lo cual no sé su vinculación con el gitanismo más allá que esta pintura, como digo, rápida, que parece bailada, ¿no? Gitana con niño. Todo el rato la gitana es el lugar también en el que no hay nombres ni protagonismos y este lugar relegado también para el cuidado de los hijos, etc. Después la gitana de las granadas o los andares gitanos. Si hay alguien, ¿no?, por ejemplo, no hemos hablado mucho de las leyes que van a salir en estos años, y que son persecutorias a partir de 1912. Luego es interesante hablar también o pensar en uno de los autores que más fascinó, por ejemplo, a Luis Claramunt o que gustó muchísimo a Picasso y que tuvo esta relación con él, que va a ser Isidre Nonel. Isidre Nonel, siempre se habla de él, incluso en una de las últimas exposiciones que se han hecho en el Museo del Prado y que tenían mucha representación, era su fascinación por las gitanas, y es uno de los autores únicos que, aunque tiene esta fascinación, no las representa erotizantes, sino que las va a representar a menudo pensativas en primer término y además todas con nombre propio. No sé si conocíais, todo esto tiene mucho que ver con la etapa azul, por ejemplo, de Picasso. Nonel tiene una querencia y una fascinación por la figura de la gitana que también un poco estereotipada, pero su manera de representarlas está muy próxima también a lo marginal y a esa fascinación que él tenía. Además, se sabe que pagaba a sus modelos, ¿no?, que esto también es una cosa tremenda. Muchas de las gitanas que aparecen todas representadas, pues imaginaros aquellos tratos en aquellos momentos, ¿no? También hablaremos, por ejemplo, después lo veremos, de Julio Romero de Torres, que también se fascina, y las gitanas tienen nombre propio, como por ejemplo La Paloma, Carmen, etcétera, que son las de Isidre Nonel. En realidad, a partir de 1898, con la pérdida de las colonias en España, hay un interés por generar algo que nos persigue casi desde entonces o desde siempre, que es la identidad. Y surge un movimiento o una especie de movimientos que se llaman los regionalismos, ¿no? Y parece que es una competición a ver quién es más regionalista que ninguno. Y entonces aparecerá la figura de la gitana por encima, como la española, ¿no?, por encima de cualquiera, y tiene mucho que ver con Sorolla, porque Sorolla va a ser el artista quizá más internacional que haya dado a España, parece mentira, por encima de Lita Cabellut, que va a exponer en Nueva York en la Spanish Society, y entonces él representa esta figura de la gitana y se convierte como el emblema español, ¿no? Pero es una competición porque cada uno la bien plantada, por ejemplo, ¿no?, la mujer mediterránea es en Cataluña, se habla mucho también del campesinado en el norte de España, etc.
Y aquí aparecen estas imágenes, ¿no?, relacionadas con esa españolidad. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, en Isidre en Onel, que es interesantísimo también pictóricamente, porque son pasteles, estamos viendo las pinceladas, no sé si se ven muy bien, medio oscuras, tristes, ¿no? Van a recordar, por eso digo mucho, a esta etapa, o la llamada etapa azul de Picasso, frente a estas, ¿no?, María la Guapa, por ejemplo, de Sorolla, ¿no?, esta cosa más costumbrista, regionalista, muy académica, que nada tendrá que ver después con esa bohemia que está ocurriendo en París, pero que se va a forjar o que va a ser lo que haga que entendamos como la imagen de la mujer española a través de la fascinación por la gitana. O esta, ¿no?, la Joaquina, otra vez con su hija, aquí en brazos, o María la Guapa, que hay quien dice que en realidad no era gitana y que era una chica a la que visten con el traje, que es traje de gitana, no es traje de flamenca. ¿Me corregís o no? Está bien, ¿no? Es que lo he leído así, digo, ay, no sé, he leído como... Y luego, por supuestísimo, para hablar de las mujeres gitanas, vamos a hablar de Julio Romero de Torres, o al menos había que nombrarlo, citarlo y ponerlo, ¿no? Todo esto, como decíamos, tenía mucho que ver con esa fascinación. Bueno, aquí tenemos a Natalia Castro, que está a la izquierda, que fue una de sus modelos, o por ejemplo Ana López en La Musa Gitana. Él tenía varias mujeres que posaban para él, como después le ocurrirá, por ejemplo, a la Chunga, que también veremos no solo sus dibujos, sino que también fue modelo. Aquí algunos ejemplos de esos viajes y esas fascinaciones de los viajeros que llegaron a España. Y aquí uno de los libros más difundidos, que era Gustave Duré, con Duville, que hacían estas imágenes. Al tiempo estará también Mariano Fortuny, que va a estar 2 años en Andalucía, todos muy fascinados por el Sacromonte, y que además va a conocer a Mariano Fernández Santiago, que se llamará Chorrojumo, al que le compra un traje y le pide que pose para él. Por tanto, incluso el propio gitano es una construcción. Tanto es así que Chorrojume se disfrazaba como de gitano, como le había hecho Fortuny para otros artistas, ¿no? Se hará tan famoso que hay una escultura dedicada a él en Granada. Fortuny, además, empieza también a pedir a distintas modelos que posen para él. Él era muy académico y entonces, para entendernos, quiere hacerse un poco el moderno con sus pinceladas y hace la Carmen Bastiat. Él en realidad está buscando integrarse en esa especie de modernidad francesa o que estaba ocurriendo en Francia, y si nos fijamos bien, Fortuny quiere hacer la Olimpia de Manet, que a su vez quiere ser la Odalisca de Ingres, que a su vez quiere ser la Maja desnuda de Goya, que incluso hay archivos en los que aparece como gitana. ¿A que son interesantes los juegos de imágenes? Hasta que llegan, no me iba a quedar aquí, por supuestísimo, las Guerrilla Girls, a contarnos por qué tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en los museos. Esto luego en la siguiente mesa nos lo contáis vosotras. Pero aquí lo he puesto para que sepamos de dónde vienen las conexiones y lo que significa la iconografía y cómo la asumimos, ¿no? Y cómo es de importante aprender a decolonizar nuestra mirada. Las Guerrilla Girls van a hablar, en realidad, con un solo cartel, haciendo esta acción en 1980, donde se preguntan por qué las mujeres tienen que estar desnudas. Dicen menos de un 5% de las artistas que hay en el Museo de Arte Moderno de Nueva York son mujeres y menos del 5% de las artistas son mujeres, y por qué el 85% de los desnudos son de mujeres, ¿no? La idea de la mujer representada en estos cuadros del siglo XIX llegará a principios del XX a París, ¿no?, a esta vanguardia, y empiezan a aparecer también algunos fascinados como Henri Matisse, que hace estos cuadros todavía sin haber venido a España. Él pinta gitanas por contagio,
pero ya son unas gitanas pintadas, vemos estas pinceladas planas, ya no se busca ese realismo, no se busca quizás sino esa identidad, sino hay esa fascinación por esa españolidad esa noche a través tamizadas de sus propios lenguajes y de estas pinceladas que se llamaron en este movimiento faux salvajes, ¿no? Por tanto, tenía que ver mucho con esta representación. O se sabe que entre 1910 y 1911 Matisse viene a España y representa La Española de 1911. Partituras también como Carmen, pero sin duda será el romancero gitano de Lorca quien nos va a aproximar a la visión fascinada de lo gitano como un raro caso de perpetuación del gitanismo literario, ¿no? Una modernidad casi que ya era vanguardia. Se sabe la enorme difusión que alcanzó el romancero gitano y que al mismo tiempo Lorca, en enero de 1927, escribía a Jorge Guillén y a Melchor Fernández Almagro. Me va molestando un poco mi mito de gitanería, confunden mi vida y mi carácter. No quiero de ninguna manera, los gitanos son un tema y nada más. En realidad, tenemos mucho que agradecer también a Lorca, porque no solamente porque nos aproximara a quienes no somos gitanos, ¿no?, la imagen de los gitanos atravesando la cultura popular, pero es cierto que su mirada era un tema y nada más, ¿no? Como dicen, por ejemplo, Carmen Castro y Eduardo Quesado en el catálogo de Luces de Bohemia, los poemas de Lorca no eran poesía gitana, como ninguna de estas pinturas que yo estoy poniendo y esculturas fueron pinturas gitanas, categorías completamente inexistentes, ¿no? El tema gitano prácticamente va a desaparecer en la vanguardia, lo que no deja de ser paradójico, exceptuando algunos ejemplos puntuales, como por ejemplo Modigliani o Picabia, que es aquel que pensaron incluso que era español, ¿no? Bueno, a Lorca hay que agradecerle esta aproximación también a través del cante jondo y de este encuentro de 1922, este concurso de cante jondo en el que pues se reúnen para hacer este concurso hablando, entre ellos Falla y Lorca. Aquí está Modigliani, al que también le interesó mucho lo gitano, y por supuesto Francis Picabia, que no paró nunca de hacer estas sevillanas. Tanto es así que se pensaban, incluso hay un catálogo que describe, no hay nadie más español que Picabia haciendo las flamencas, que en absoluto era español. Por tanto, la construcción continúa. Como vemos, hemos hecho un pequeño repaso por algunos de los artistas que iconográficamente han representado lo gitano. Pero ¿cómo son? ¿Conocéis muchos de aquí artistas gitanos a lo largo de la historia? Inés, tú conoces unos pocos. Inés no cuenta, que se lo conoce todo. Pero el resto, quiero decir, ayer, por ejemplo, nombramos a Elio Gómez, que es un artista interesantísimo, un artista que tendría que ser de obligado cumplimiento darlo en los colegios y mucha gente todavía lo desconoce. Bueno, Elio Gómez, que va a iniciar un aprendizaje en 1919, es un pintor, aparte que no solamente pintor o artista gráfico, sino activista político y poeta, ¿no? Él perteneció a la CNT y a diferentes movimientos, estuvo encarcelado, él es trianero como pastora filigrana y es uno de los que más trabajaron por la difusión gráfica de la opresión al pueblo obrero, no solamente al gitano, sino por encima de esto, pero defendiendo siempre su gitanidad, ¿no? Estos son algunos de las obras que él hace. Él inicia su actividad política anarquista. Esto va a provocar que en 1927 tenga que salir de España, no solo por razones artísticas, sino también políticas, y en el extranjero va a ir encontrando su propio estilo individual. Colaborará muchísimo con todos los movimientos sociales. Después volverá a España y en 1930 abandona el anarquismo y va a ingresar en la Federación Comunista Catalana Balear, colaborando con la prensa antimonárquica y anticonservadora.
Además, fue el cofundador y primer presidente en 1936 del Sindicato de Dibujantes Profesionales, que se encargaba de hacer propaganda a favor de la República en 1937. Con este cuadro, como vimos ayer, que se llama Evacuación, esta obra estuvo expuesta en el famoso pabellón de 1937, donde también se expuso el Guernica, ¿no?, de Picasso. Todo esto es importante porque a veces lo damos por hecho y, bueno, pues espero que esto sean ventanitas para después cada uno googlear y buscar lo que os interese. Pero su vida es fascinante. Además, en el año 38 va a ser el comisario cultural de la división Durruti. En el 39, terminada ya la guerra civil, va a huir a Francia, va a ser deportado en 1940 a Argelia y después, en el 42-43, regresará a Barcelona, donde fundó la Organización de Resistencia Liberación Nacional Republicana. Va a ser encarcelado varias veces entre el 45 y el 47 y esa profusión, esa cabeza, ¿no?, donde pone al servicio de la política y el activismo su trabajo, hará que la Modelo de Barcelona haga esta capilla gitana fascinante, que es esta de aquí, ¿no? Porque nosotras trabajamos también mucho, miro mucho a Inés porque estamos en este grupo investigando de arte y reclusión, cómo se ha vinculado y se ha tipificado a lo largo de la historia también al pueblo gitano, incluido o insertado dentro de las prisiones y cárceles, ¿no? Esta es la capilla gitana que pinta Helios Gómez, que también es fascinante. Aquí. Ahora está así. ¿La han pintado de blanco? Es verdad. Digo, sí, no me hago la sorprendida. Me enteré, no lo quería creer, claro. Mi deseo estaba por encima de la realidad. Bueno, pues es una pena, menos mal que nos quedan las fotos. Helios Gómez habló también muchísimo de él, hizo un trabajo exhaustivo, interesantísimo, Pedro G. Romero, y presentó su exposición en La Virreina de Barcelona. Por tanto, hay un catálogo que ahora está agotado y una de las primeras exposiciones que se hacen de Helios Gómez es en el Iván, casi, no sé si casi en los años 90, 96, 97. Pero es interesante. Vamos a hacer este pequeño homenaje a algunos de los creadores del otro lado y cómo han querido ser representados. Helios Gómez, y después no podíamos dejar de hablar de Cezja Stoica, que creo que todos la conocéis. Ella es fascinante también su vida, ¿no?, de lucha y luego la representación. Cezja Stoica pertenece a la etnia gitana llamada Lobari. Son fundamentalmente nómadas y comerciantes de caballos. Ella muere casi hace 2 días, en el año 2013, pero hay que agradecerle mucho a Reina Sofía haber organizado esta magnífica exposición en el año 2019-20. O sea, hasta el 2019-20 no había entrado una exposición individual de un creadora, en este caso, gitana. La vida de Cezja Stoica es una vida de una sobreviviente del Holocausto. Sobrevive a 3 campos de concentración, en Auschwitz, después en Ravensbrück y finalmente en Bergen-Belsen, ¿no? Su padre fue enviado al campamento de concentración de Dachau y después fue asesinado. Bueno, ella, lo que es más interesante de Cezja Stoica, vemos aquí, ¿no?, fotografiada con el número de presa, que ya toda su vida se tapa, intentando no contar su pasado gitano, hasta que con 54 años empieza a pintar profusivamente y sin parar dibujos para contar todo aquello que vivió, ¿no? La exposición se llamaba Esto ha pasado y era increíble. Esto es la ficha. Entonces, la exposición se dividía por antes de entrar en los campos de concentración y después todos los recuerdos del campo de concentración y su vida posterior, ¿no? Tiene mucho que ver con esa alegría también que nos aproxima, y así vamos a hacer este juego juntos, a los carromatos o a esa visión romantizada, ¿no?, que era bellísima, la verdad, de Van Gogh, ¿no? Tiene que ver con esa pintura plana, de la que luego hablaremos, con esos colores alegres y con esos recuerdos, ¿no? Aquí he empezado cómo vivía ella de pequeña en esta Austria, en esa familia de comerciantes, de ese nomadismo, esa resistencia, y que en la Segunda Guerra Mundial van a ser, estos son algunos de estos recuerdos, ¿no?, cuando llegan los nazis para llevárselos. Bueno, el libro, ella al final es una escritora fascinante, hay también un documental increíble y ella va contando recuerdos tan duros, ¿no?, que la exposición era entre el color y esa alegría y realmente
la dureza que todo esto alberga, ¿no? La primera gran muestra de su obra se va a organizar en el Museo Judío de Viena en el año 2004, también hace 2 días, ¿no? Y después aquí en España en el 2019-2020. Bueno, esto es uno de los primeros cuando empieza a contar cómo los nazis llegan a los carromatos, cómo además luego los llevan a estos campos de concentración y cómo además a los gitanos, que intentaron exterminar absolutamente a todos, los llevan a convivir no ya en campos de concentración, sino que conviven con los muertos, ¿no? Cedga cuenta cómo se esconde y cómo su madre le hace una camita para meterse debajo de los huesos y de cadáveres de las personas que ya habían fallecido. Estos son los trenes los que se los llevaban. Y esta es la historia o la experiencia de los campos. Finalmente, ellas también van a ser liberadas, ¿no?, por el ejército inglés, y es cuando, casi 30 años después, empieza a contar su historia, ¿no? Este es el documental, el libro se llama Sueño que vivo, que es increíble, y aquí he puesto Esto ha pasado, que es la publicación de la exposición, que es maravillosa. Tras los años de hambrunas y penalidades, esta artista, que va a contar todo a partir de los 54 años, va a pintar frutas, verduras y sobre todo va a pintar girasoles, campos enteros de girasoles, que dice ella que es la flor del gitano. Es el símbolo de la esperanza y es el símbolo de la vuelta a la vida. La decisión de Stoija por romper su silencio y dar cuenta de esta experiencia traumática que ella vive a nivel personal y por el pueblo gitano como colectivo, todo lo que habían sufrido, tiene un gran valor simbólico que ha servido además como revulsivo para impulsar el asociacionismo de la comunidad romaní de su país. Ella fue figura del testigo, o figura de ese testigo con su fragilidad y su afectación. Es en realidad algo que ella decía, habla mucho, por ejemplo, en el libro, ¿no?, de los sueños, porque dice, no te lo puedes creer cuando lo lees, ¿no?, y dices, y que todavía no se haya como pedido perdón a ese pueblo, por ejemplo, en nuestro país. Otro de los que tenemos que conocer es Vicente Escudero, que también lo dimos ayer por hecho y probablemente muchos de ustedes no conocen quién era, ¿no? Aparte de un bailaor flamenco, que es como se le conoce, y que puso, sobre todo, se conoce por hablar de la danza española, supuso un cambio también al hablar de la línea, de la manera de entender el baile hondo, o aquello ese revulsivo por entender lo que fue la tradición del flamenco primitivo, tiene mucho que ver también con estas figuras de los dibujos bailados, ¿no? Es una de las figuras, bueno, aquí tenemos también, se hizo una exposición fascinante en Patio Herreriano hace 2 años, y él desarrolla un libro, se hizo bastante amigo de Miró, por eso vemos la esquematización de los trabajos, tienen mucho que ver con estos dibujos, ¿no?, de vanguardia. Estas imágenes, esta está ahora, por ejemplo, en la exposición El aire conmovido, que podemos ver en el Reina Sofía, que tiene que ver con un poema de Lorca. Y este es el baile hondo, ¿no?, y es lo que él escribe, que es la pintura que baila, y es verdad que parecen, o nos podemos imaginar casi haciendo una seguidilla mientras está uno con el pincel haciendo pequeños saltitos, ¿no? Pero es fundamental para que los conozcamos. Esto es parte de la exposición que se desarrolló en Patio Herreriano, que también fue comisariada por Pedro G. Romero. Y como vemos, el vivir gitano es una cosa perteneciente a los hombres, pero también hubo artistas gitanas, aunque lo contaron muy poco. Y hay una a la que también le vamos a hacer este pequeño homenaje porque es una gran desconocida y también es una gran fascinante, ¿no?, que es Maripaz Jiménez. Es alguien que muere en 1975. Maripaz Jiménez es una artista que nace en Valladolid y que era sobrina de Vicente Escudero, que era la hermana de Rosario Escudero, una bailaora que además en el 1961-63 las dos, tanto se presentan los trabajos de Maripaz Jiménez junto a su hermana Rosario Escudero bailando y presentan un espectáculo en una galería que se llamó Expresión Plástica del Cante Hondo. O sea que todo lo performático del flamenco ya estaba hecho en los 60, ¿no?
es ese paso quizá hacia lo más vanguardista. Ella es Maripaz Jiménez, que empieza haciendo, bueno, su autorretrato empieza haciendo una concepción de la pintura mucho más figurativa, que es lo que le pasará, por ejemplo, a muchas mujeres de los años 50, como a Juana Francés, que no tiene que ver nada con el gitanismo, sino que empiezan haciendo esta pintura aparentemente más menor, figurativa, de reconocimiento, pero muy tamizada por la vanguardia, ¿no? Estas formas completamente rotundas, totémicas, pero vemos esta familia o estas dos chicas, ¿no? Gitanillas, o por ejemplo estamos viendo las flores, los bodegones, para pasar a esta pintura completamente conceptual y matérica. Y esto tiene mucho que ver también con esta concepción nuestra, ¿no? De repente dices, una artista gitana que también hace geometría. Pues por supuesto, solo faltaba que la geometría fuera nuestra. ¿De qué? La geometría se comparte, son líneas. Bueno, esto es muy interesante porque también le ocurre a Juana Francés. Tiene mucho que ver con un lenguaje que está ya por encima de ser gitano-payo, sino que es la mirada heteropatriarcal y canónica que nos ha acompañado en la historia del arte todo el rato. Por eso tenemos que romper estos patrones. Sobre estos dibujos es sobre los que se hará esta performance que la hermana baila, Rosario Escudero, y María Paz Jiménez enseña estos dibujos de aquí. Pero sin duda, como he empezado contando, ¿no? En esta imagen de la habitación de Luis Claramunt, quien más, ¿no? Yo creo podríamos hablar de ese vivir gitano sin serlo, o a lo mejor no lo sé, porque ayer nos interpelaba en esta conferencia performada por Juan Loriente, Pedro G. Romero, y decía, ¿el gitano nace o se hace? Es que es un nazi, te lo digo. Bueno, pues esto que tú dices es lo que yo digo, el vivir gitano, que para mí me parece que es una apropiación, porque se nace, ¿no? Bueno, pues aquí traigo chicha. Aquí os presento a Luis Claramunt, que es un artista, la verdad, fascinante. Pero este artista, vivir gitano, él muere también en el año 2000, muere muy joven, pertenece también no solamente porque su vida sea fascinante por lo que yo os voy a contar, que tiene de mito, y al final el mito se come a veces a la creación, y ese mito viene completamente del romanticismo, ¿no? Y de esa concepción, como he contado antes, del artista libre, nómada, que quiere vivir salvajemente al margen. Y esto se representa en pleno siglo XX por Luis Claramunt para mí, ¿no? Él viene de una familia... pues de una familia burguesa, su madre era pianista, por ejemplo, de Barcelona. Y él se va a establecer en el barrio popular de la Plaza Real de Barcelona, donde pues quiere tener una vida nómada, incluso su aspecto es completamente como si fuera un gitano. Él será compañero de otra artista maravillosa que es Teresa Lanceta, que es la imagen que aparece, y de hecho serán muy amigos de gitanos, como de Juan el Perro y otro amigo que le llamaban Juan el Gato, y hace esta representación de todos esos espacios de tabernas, de ese vivir vinculado con el romanticismo, de estas descripciones que son bastante interesantes. Por ejemplo, y voy a leer una... Sí, Teresa Lanceta fue Premio Nacional de Artes Plásticas. Es una artista maravillosa que además trabaja mucho con las mujeres del Atlas. Está en la colección del K2M y lo que hace es interpretar todos los saberes textiles en su propio trabajo. De hecho, es Teresa Lanceta quien enseña, porque ahora hablaremos, ¿no? Luis Claramunt, todo su trabajo tiene varias ciudades, ¿no? Empieza a Barcelona, después se trasladará a Sevilla y viajará mucho a Marruecos, a Marrakech. Y es en realidad Teresa Lanceta quien va a llevar a Luis Claramunt a conocer Marrakech y todo lo que ocurre allí y que luego él absorberá en sus pinturas. Hay un texto fascinante de Teresa Lanceta hablando de Luis Claramunt, precioso, donde entiendes absolutamente esta cabeza, ¿no? de Luis, que también es muy interesante. Pero me hace gracia porque para mí es la representación de este vivir gitano, ¿no? Y hay un texto de Bonet que decía, la primera vez, voy a ver si soy capaz de leerlo sin gafas, porque no veo nada, perdón. La primera vez
cerca de 1984, o seguro poco antes, gracias, que vi a Luis Claramunt, no sabía quién era, solo alguien de aspecto singularísimo, vestido de negro, descamisado, con aire de guitarrista o de cantaor, sentado a la mesa de nuestro común amigo Fernando Guici, en un lugar tan castizo como la cervecería alemana de la madrileña Plaza de Santana, y me dije, ¿se dedica ahora Guici a organizar cosas de flamenco? Enseguida se aclaró que no, que aquel personaje era un pintor y de los de fuste, y que encima no era gitano, sino payo, nacido en la Barcelona del Ensanche, hijo de un decorador y de una pianista, y educado en el Liceo francés, amigo del vivir pericolosamente, se había arrimado a ese universo hasta el punto de mimetizarse con él. ¿Qué os parece? Uy, que ya tengo que cortar, voy corriendo. Me hacen. Ya podemos bajar la luz, que ya no leo más. Bueno, él se apropia de la imagen aparentemente del gitano, que como hemos visto es una construcción. Voy a ir corriendo porque me queda muchísimo todavía. Y empieza haciendo en Barcelona estas escenas todavía con muchísima gama pictórica, muy espesa, donde aparecen también mendigos, donde aparecen también los bares. Cada vez su pintura se va despojando. Él era un lector, por ejemplo, de las novelas de ficción y que tenían que ver y se relacionaban con el mar. De ahí los barcos. Al lado tenemos, por ejemplo, las pinturas de Marrakech, que hablo yo también de esa pintura que baila, ¿no? De ese trazo cada vez más despojado, de ese grafismo casi también más salvaje y que tiene que ver con otra concepción histórica, como por ejemplo Picasso, que decía: cuando yo tenía 12 años pintaba como un hombre de 70 y ahora que tengo 70 quiero pintar como un niño de 12. Pues esto tiene mucho que ver con esta concepción también del despojo matérico. Voy a ir corriendo, que tengo que ir terminando. Muy rápidamente, porque solo quería también pasar por otro de los artistas que a mí me parece que representan ese vivir gitano al margen, y que es Bonifacio Alfonso. En realidad, él sí se cree que tiene descendencia gitana, era de San Sebastián, era alguien que empieza haciendo estas grafías y que conoce a Zobel, que es un personaje también fascinante, que abre casi el primer museo de arte contemporáneo en España en 1966, el Museo de Arte Abstracto. Finalmente convence a Bonifacio, un personaje también tipiquísimo, y finalmente vivirá en Cuenca, aunque después se cambiará a Madrid, ¿no? Habla también de todo, o representa el propio personaje, a veces comido por su trabajo. Representa ese malditismo del artista bebedor, maldito, amigo de los gitanos, etc. Y que en realidad es una concepción que ha continuado con, por ejemplo, artistas como Pollock, ¿no? El artista encerrado, el genio, que no hay genias, encerrado en los estudios, etc. Voy a poner muy rápidamente Jacques Léonard, el payo Jacques, solamente por recrearnos en sus increíbles imágenes y en su historia fascinante, ¿no? Jacques Léonard, si se cree que tiene descendencia gitana, pero es francés, cerca de Arles. Él viene buscando, él trabaja para el cine y va buscando localizaciones, llega a Barcelona y se enamora de una gitana guapísima que era modelo, la tenemos aquí, su esposa Remedios. Aquí la chunga, algunas imágenes, ¿no? Míticas. Rosario Amaya, perdón. Amaya. Es Rosario, que se convertirá en su esposa, y van a fotografiar con mucho sentido. Bueno, me falta por contaros 1000 cosas más, pero siempre pasa lo mismo, así que voy rápido. Recogerá todo el vivir gitano desde un lugar casi no antropológico, sino estando con ellos, tendrán 2 hijos juntos. Él finalmente morirá en La Scala y su nieto también ha hecho un documental fascinante sobre Pierre Léonard, el payo Jacques, ¿no? Con imágenes increíbles, como estas de aquí, sobre este pueblo al que él entra, pero también son imágenes que a veces tienen esa tipificación, esa admiración, ese lugar donde te posicionas casi paternalista y por encima, ¿no? Que es ayer lo que nos explicaba Pastora en su conferencia. Pero nos íbamos a deleitar un poquito porque me parecen increíbles. Dalí, la chunga. Y vemos las imágenes y a lo mejor no caemos, ¿no? Que decimos, jo, qué maravilla la chunga, bailando con 12 años para los artistas que la miran y la admiran en sus pinturas, ¿no? Sin pensar que son niños de los que se están aprovechando, y niñas en concreto.
porque la chunga no solo fue eso, también fue pintora, así que merece que le hagamos este pequeño homenaje y que veamos sus pinturas maravillosas que ella hace desde que tiene 16 años, que es una artista que tiene galería desde que tiene, pues desde el año 2000 o 2001, empezando por Ármaga, una pequeña galería que había en León y que expone todas sus pinturas en las que ella va reivindicando con estos colores también la figura de lo flamenco y la flamenca, como ella llama a sus gitanitas, ¿no? Otro será Mathieu Pernot, que también me parece un fotógrafo increíble, que ha perseguido la vida de una familia durante más de 30 años, son los Gorgian, que se expuso el año pasado o hace 2 en la Mafre, y él va acompañando, ¿no?, el vivir nómada. Él persigue no solamente a los gitanos, sino habla mucho de las fronteras, de los perseguidos, habla también de cárceles, de prisiones, y me llamó mucho la atención toda esta exposición que recorre los 30 años de esta familia y casi para romper con la mirada colectiva de la familia, les da mucha identidad a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Este es él, por ejemplo, con Johnny, ¿no? Y va hablando de toda la vida de Johnny. Esta es la madre de la familia. Me recordó mucho, ¿no?, también a las leyendas del tiempo, también de Isaac y la Cuesta, que después, 12 años después, hará Entre dos aguas, ¿no? Porque el tiempo en la fotografía es interesante, pero de repente vivir casi 30 años con una familia a la que vas persiguiendo y nos vas contando sus cambios, qué significa ser un militante del anarquismo y no querer entrar en determinados lugares a los que los demás hemos entrado así, ¡boom! Y me ha recordado mucho, por supuesto, a las fotografías de las hermanas de Richard Nixon, ¿no?, que también son fascinantes y que va haciendo a lo largo del tiempo estas imágenes captadas. Es hasta el año 2007, voy ya corriendo para terminar, la primera vez que en Venecia, ¿no?, que es la sede fundamental, la Bienal de Venecia, se presenta el primer pabellón romaní, que es hace 2 días, año 2007, con 2 artistas que creo que hay que conocer. Delaine Levas es una de las artistas quizá que sí que ha roto muchísimos tabúes, porque son instalaciones que hablan del gitanismo, pero no, y todo lo que atraviesa para ellos los romaníes, porque son ingleses. Es el carromato, con un lenguaje muy contemporáneo, y que habló muchísimo junto a su esposo Damien Levas, que es uno de los artistas también fundamentales. Lamentablemente fallece en el 2017, pero para entender quizá esta estereotipación y la destereotipación. Él imagina el mundo así, a través de todos los mapas, ¿no?, que tienen que ver con este sueño del mundo, cómo lo podríamos organizar si fuera un Gypsy Land, ¿no? Gypsy no se dice, que es peyorativo en inglés. Se dice roman o romaní. Mañana nos lo enseñará Daniel Baker, no yo. Pero quería que viéramos estos mapas hechos por Daniel. Y la alegría es que las cosas cambian cuando se conocen. Por eso quizá no hemos podido cambiarlas, pero poco a poco las podremos ir cambiando y conociendo. Gracias también a Amal Gorsota, que vendrá, me falta una G en su nombre, perdón. Digo todo esto porque es la primera vez que en este contexto de la Bienal de Venecia, que es el escaparate fundamental y más importante para el mundo del arte y su sistema, en el año 2022 es la primera vez que Polonia, sabéis que Venecia tiene pabellones destinados a cada país, destina a una artista gitana como la representante de este país, que luego hizo una exposición en el CAP de Sevilla, comisariada por Miguel Ángel Vargas. Y esta es la exposición en la que habla de las colectividades gitanas de su propia familia. De hecho, mañana escucharemos a Ana Malgorzata, que es su prima, y es interesantísimo lo que nos van a contar. Y el pueblo gitano, ¿no?, por encima de todo, y cómo se trabaja colectivamente a través del trabajo de las mujeres gitanas. Y hasta aquí este paseo. Disculpen porque he ido rapidísimo. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntas, curiosidades. Esa bienal última que has nombrado iba dedicada más o menos. Que esa bienal que has dicho iba dedicada a las minorías étnicas o algo así de cada país, ¿no? ¿No es esa? No,
o sea, en el año 2007 se consigue que haya un pabellón dedicado, el pabellón romaní, desde el año 2007, pero en el año 2022 es la primera vez que Polonia designa a una artista gitana para representar a su país, que es fascinante y emocionante, ¿no? O sea, que no es para minorías, sino que la Bienal de Venecia es el escaparate más importante casi a nivel mundial de las representaciones de lo que está ocurriendo en el arte en cada uno de los países representados, ¿no? También es un sitio como político en el que se han hablado de muchísimas cosas, ¿no? Como las fronteras, los países que han de estar representados. Por ejemplo, Europa del Este empieza a estar representado casi a partir del 2005 por Harald Seemann, ¿no? Pabellón de Chile hizo una super manifestación en el año 72 con la dictadura de Pinochet. O sea, es un lugar de representación y es increíble que hasta el año 2022 no haya estado una creadora gitana, ¿no? Entonces me parecía que hay que contarlo. Pero bueno, mil gracias. Pues si no hay preguntas... ¿Os he convencido de todo? ¿Pero cómo lo podéis creer? ¿Tú que entiendes tanto de arte, qué opinas desde tu mirada como experta en estas cosas, aunque no entiendas tanto en sí del tema gitano, me interesa tu perspectiva sobre la apropiación cultural? Pues me parece fatal. No, pero creo, porque por lo menos admite que existe, ¿no? La admito muchísimo. Vale. Soy la primera que admito y de hecho he robado una hora porque la voz tiene que ser vuestra desde aquí y os la he robado yo para daros toda esta sapienza de imágenes, pero por supuesto, o sea, tenemos un desconocimiento. Es increíble que en la cartela, ¿no?, por ejemplo, del Louvre ponga todavía que es una escena cotidiana porque lo digamos nosotros, ¿no? Claro que sí, pero creo que las cosas se hacen construyendo y al final tenemos que aprender a contárnoslo. Mi madre siempre dice que no se quiere lo que no se conoce. Entonces, si no lo conocemos, no lo podemos querer. Entonces, para quererlo hay que escucharnos. Por eso quería como hablar de determinados nombres, ¿no? Yo creo que todo es construcción y que al final tenemos que aprender, pero sin duda, o sea, hay una parte que tenemos que hacernosla mirar, como las instituciones culturales también. Nos replanteamos para qué sirve un museo en el siglo XXI, qué tiene que ser, las expectativas, ¿no?, cómo viven los artistas. A veces hay alguien y creadores que se hacen cosas porque tienes gran desconocimiento y lo interesante es aprenderlo y decir, pues es verdad, querer. Lo importante es querer aprender. Entonces, sin miedo también. Pero claro, a veces, si das por hecho cosas, ese es el peligro, ¿eh? O sea que espero no haber dado muchas. Yo he dicho que esto era una charla como de principiante. Voy a seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tania. La verdad que te has pegado un currazo ahí de investigación de muchas horas. Yo quiero hacer una reflexión, también lo que dice Noelia sobre la apropiación. O sea, algo que tú has dicho muy interesante, que hay que detenerse a eso y darle vueltecita. Y es como toda esa bohemia, todos esos gitanófilos del arte, ¿no?, que, bueno, en toda su gama, tanto el tema gitano es un tema, que tú has nombrado a Lorca, pero también aquellos que se colocan políticamente en el lado gitano, ¿no?, en la contra, en la crítica, ¿no? También ha nombrado unos cuantos de creadores, incluso ya los que lo llevan al extremo y performan su vida a través de los gitanos, como puede ser Luis Claramunt, ¿no?, que es el más claro. Más allá de lo que podamos criticar moral, éticamente, estas cuestiones, pues que Luis Claramunt se crea gitano, se convierte en gitano, se viste de gitano, se va a vivir al barrio de los gitanos y se hace amigo de los gitanos, más allá de lo que esto pueda resultar de bueno o malo, ¿no?, yo creo que la crítica no está ahí, porque entonces estamos hablando de religión y de ética, ¿no?, de si está mejor o peor creerse que se puede hacer uno gitano. Yo no me meto en la ética y en la moral. La cuestión es que al mundo del arte, al nivel 1, nunca llegan los creadores gitanos, sino los imitadores de los gitanos, que ahí es donde te has detenido y es lo que yo me gustaría pararme a reflexionar, ¿no? Y eso no es porque los Claramunt sean más buenos o más malos, eso es porque quien consume, quien maneja el poder, quien establece lo que vale y lo que no vale en el mundo del arte, prefiere esta visión descafeinada de los gitanos, domesticada, ¿no?, que es ¿cómo lo dicen en francés?, el hijo rebelde de la burguesía, ¿no? Creo que en francés el enfant terrible, ¿no? Preferimos al hijo de la pianista y del decorador de interiores, terrible, que se ha enfadado, se ha vestido de gitano y está haciendo arte de desenfado,
Eso lo compramos mejor porque da menos miedo que directamente a la chunga y su galería, ¿no? Ahí yo creo que es donde tenemos que hacer el debate de la apropiación. No en que este hombre fuera mejor, peor, ¿sabes? Que eso nos da igual. O sea, nos da igual que este hombre pueda resultar más o menos ridículo disfrazarse de gitano y vivir gitano, ¿no? Y lo que los gitanos, esas cosas del tono nos hacen gracia. Pero bueno, eso es moral, ¿no? Eso es ética. La cuestión es, ¿por qué eso entra mejor? ¿Por qué necesitamos que los gitanos vengan a través del burgués enfadado o el burgués antisistema? Porque directamente el creador gitano asusta más o no se le da ese espacio de reconocimiento y esa voz, ¿no? A mí me ha gustado mucho como... No, es que ese es el kit de la cuestión. Claro, el kit es cómo representar, cómo hacer, cómo ver eso. Y esto es un tema muy interesante incluso con las miradas de coloniales ahora, ¿no? O sea, con el indigenismo también, cómo es representado en la Bienal de Venecia, por quién está comisariando eso. Es un tema que hay que hacérselo mirar y es un tema muy interesante, muy complejo, lleno de aristas y eso hay que hacérselo mirar, más que desfolclorizando, desprejuiciando la mirada, por un lado y por otro, sin miedo a nada. Pero a veces en el mundo del arte y en su propio sistema tenemos este miedo, ¿no? Como a el cubito blanco. Se dice, todo lo que está dentro de un museo es arte, bueno o malo, pero arte, pero siempre son los mismos. Entonces quizá no solo desfolclorizar, desprejuiciar por un lado y por otro, también. Yo creo que nos queda mucho, pero qué interesante que nos quede tanto, porque entonces es que tenemos que seguir haciendo y eso es estar vivo, o sea que desfolclorizando la vida también. Así que te agradezco mucho tus reflexiones y todo lo que me has enseñado en este proceso, la verdad, porque es ahí el kit. Gracias porque escuché diálogo. Bueno, soy muy parlanchina. No, pero muchísimas gracias porque es interesantísimo, ¿no? Que a veces no hay que irse tan lejos porque lo tienes muy cerca. Y a veces las cosas de tan cerca no las miras. Y eso lo dice el cine. Todo lo que se ve detenidamente se convierte en interesante. Si cada uno de nosotros ahora hacemos así a un zapato, tu zapato ya es interesante. Entonces, en vez de mirar tanto fuera, sin complejos, mirémonos un poco más dentro. Y yo creo que así, pero bueno, nos queda un rato, sí. Así que gracias. Gracias. Tu mesa.